Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, mi estimado colega Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza? Está bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ah, Aquí andamos de nuevo. qué bueno, qué bueno. Y pues un saludo igual a todos los que nos escuchan. Ya saben, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Ahí depende a qué hora nos escuchen. Y pues otra vez aquí, dando nuestra humilde opinión, nuestros humildes conocimientos sobre este nuevo tema. Así es, justamente como lo dices, Miguel, vamos a hablar de un nuevo tema. En este caso, vamos a tocar un tema que lleva por título, no, es cierto. Un tema referente a los desastres provocados por el hombre, ¿no? En este caso, los desastres naturales provocados por el hombre, ya que en muchas ocasiones hemos hablado de nuestro interés, que nos hemos adentrado en investigaciones sobre el medio ambiente, tanto Miguel como un servidor, y hablar sobre esto, ¿no? Sobre lo que son los desastres naturales, pero no los desastres naturales cotidianos o ese tipo de desastres naturales que son continuos, que no se pueden detener, que no se pueden evadir, evitar. ¿Por qué? Porque es parte de la misma naturaleza en sí, ¿no? Del ciclo cotidiano de la naturaleza. Pero evidentemente hay desastres naturales, hay cuestiones naturales que son provocadas por el hombre, ¿no? Estos mismos desastres que son provocados por la acción o la responsabilidad del hombre, ¿no? En este caso, de igual manera, pues hablaremos de esto y trataremos de abordarlo de una manera lo más concreta posible y evidentemente pues relacionarlo con la psicología social, ¿no? Con la investigación, la visión, el análisis de la psicología social. Así que Miguel, por favor, ilústranos principalmente qué se entiende o qué es un desastre natural y de ahí cómo relacionarlo a los desastres naturales provocados por el ser humano. Pues sí, ahora deja. Pues más bien el desastre natural se puede definir o se puede entender como un proceso o no sé cómo decirle, un fenómeno, ¿no? Más bien, como un proceso, un fenómeno que es causado pues, por la naturaleza, pero también que estas afectaciones van a afectar a la sociedad, ¿no? Así como pues en pérdidas materiales, en muertes económicas, también en pérdidas pues del mismo ecosistema, ¿no? De la naturaleza y del ambiente, ¿no? Y justamente esto se da cuando nuestras capacidades como sociedad, y aquí es donde ya se empieza a involucrar el tema social, se ven rebasadas por las afectaciones que causó este desastre natural, ¿no? Muchas veces nos dicen un desastre natural, luego lo relacionamos y a lo mejor sí lo correcto es relacionarlo con cosas que no podemos, como ya lo mencionaste nosotros, impedir, ¿no? Como los terremotos, huracanes, inundaciones, etcétera, porque pues muchas veces pues, son cuestiones naturales, ¿no? Lo que se puede hacer a través de esto pues son la prevención y cómo todas estas formas de prevención, desde cómo se construye, dónde se construye, etcétera, son las que van a mitigar los daños causados a la sociedad, ¿no? Ya como todos los que mencionamos, ¿no? Económicos, de vidas, desastres naturales, etcétera, ¿no? Entonces, desde aquí podemos ver cómo muchos de los recursos deberían estar, o al menos para mí, deberían estar enfocados al tema de la prevención y al tema de disminuir el impacto de estos desastres naturales. Sí, justamente, ¿no? Porque evidentemente, como lo mencionábamos, el hecho de identificar lo que son un desastre natural en este caso, como lo mencionaste, un término, aquí tengo una definición, un término que hace referencia a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como lo mencionaste, ¿no? Terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, huracanes, entre muchos otros, que justamente son, son un ciclo cotidiano de la naturaleza, no es algo que no podemos evitar, algo con lo que no podemos luchar, con lo que no podemos hacerle frente.
como justamente mencionaste, simplemente realizar prevenciones, realizar acciones para pues tratar de mitigar o resistir ante estos desastres naturales, ¿no? Evitar en la medida de lo posible la pérdida de vidas, que es algo prácticamente imposible, ya que el poder de la naturaleza pues es abismal, somos un micro grano de arroz en comparación con la naturaleza, ¿no? Pero Ujú, evidentemente, o sea, identificar en un primer grado esto de los desastres naturales, pero como el tema de hoy que estamos abordando, identificar aquí cuáles son esos desastres naturales o cómo derivan, cómo se desarrollan, cómo, cómo y por qué se causan estos desastres naturales provocados por el hombre, ¿no? En este caso, como lo mencionamos, un terremoto, un huracán, un tornado, un tsunami, entre muchos otros, pues es una cotidianidad de naturaleza, ¿no? Y no podemos evitarlo, no podemos evitar un terremoto, un tsunami, un tornado, un huracán. Hay incluso temporadas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, una temporada de huracán, en algunos lugares del planeta donde es cotidiano, que haya ujú. temporada de tornados y pues, el terremoto, pues en cualquier momento no puede pasar, es algo impredecible, es algo que no se puede controlar, es parte de este mismo ciclo de naturaleza, pero evidentemente, ¿no? Tratar de identificar cuáles son estos desastres naturales o estos fenómenos naturales propiciados, provocados por el hombre, ¿no? En el cual, con base en su responsabilidad, en su ignorancia o en su mismo desinterés total por la preservación del medio ambiente, lo realiza, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? La cuestión de los derrames petroleros en el mar, lo de derrames de químicos en ríos, lo de una deforestación masiva, no sé, la pesca indiscriminada, el consumo no sé, de carne, por ejemplo, que puede ser considerado algo cotidiano, pero no contemplan todo las consecuencias a causa de ello, ¿no? La deforestación para utilizar grandes cantidades de tierra para sembrar granos que eso propicie que se alimenten a la cantidad exorbitante por ejemplo, de reses, de infinidad de animales que son a su vez utilizados para el consumo humano, que eso propicia una deforestación, eso a su vez causa los gases de efecto invernadero, entre muchas otras circunstancias, ¿no? Pero a final de cuentas, identificar cuáles son estos desastres, cuáles son estas circunstancias en las cuales el hombre tiene pleno protagonismo y que pues se pudieran evitar, se pudieran modificar, se pudieran identificar este tipo de circunstancias las cuales pueden eh, propiciar pues un desastre, un caos, una circunstancia pues sumamente negativa como la que hoy en día se vive, ¿no? La cual lo cotidianamente llamado como el cambio climático, pero que a pesar de todas estas circunstancias, mucha gente no lo acepta, no lo entiende o no lo quiere ver, ¿no? Eso es lo que cotidianamente se puede percibir. Y justamente como lo mencionaste, el hecho de también cómo identificar esta cuestión de lo social, ¿no? Esta identificación, estos elementos que podemos nosotros analizar desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista de lo social y entender cuáles son esas relaciones, esos vínculos y cómo analizarlo y pues evidentemente, ¿no? Si hay una posible solución, una posible modificación de esas situaciones, pues adentrarnos y tratar de proponerlas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Como tú dices, ¿no? Identificar las responsabilidades, pero sobre todo las irresponsabilidades de estos grupos que manejan o de alguna u otra forma la naturaleza por estar extrayendo, ¿no? Los minerales o sus productos básicos, ¿no? Por su materia prima, por decirlo así, su materia prima para poder seguir produciendo su mercancía, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente algo que mencionas de los desastres naturales, más bien lo que es provocado por el hombre, o al menos eso creo yo, es como se considera como un desastre ecológico, ¿no? Más bien que el desastre natural, porque pues bueno, es lo que hemos provocado nosotros afectando como el entorno, ¿no? Pues todo ese ecosistema que nos rodea y en o al que vamos, ¿no? O al que extraemos algo para sacar algún fin. Y justamente uno de los ejemplos, yo creo que más claros que hay, que tal vez no se relaciona directamente, pero que sí fue como una cuestión de estudio en la pandemia, fue cómo la tala de los árboles
O sea, por ejemplo, me refiero a que estaban hablando de que el coronavirus o el COVID salió por la sopa de murciélago, etcétera, pero justamente algo que me sorprendió mucho y que hasta apenas le pusieron atención un gran sector de la población es que están entendiendo que hay barreras naturales, ¿no? Y que al derribar estas barreras naturales como los bosques, como la selva, la tundra, o los mismos glaciares, ¿no? Que muchos también de los investigadores han dicho que puede haber virus o bacterias congeladas ahí, ¿no? Y que pueden en algún momento reactivarse. Pues es por eso es importante el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de derribar estas protecciones o muros naturales, pues es más fácil la convivencia entre los animales y el ser humano, ¿no? Y todas las bacterias o todo el tipo de enfermedad que pueden tener algunos animales, pues pueden repercutir en la salud pues de nosotros los humanos, ¿no? Y justo al ya no haber como una zona delimitada para que ellos vivan, pues la mayoría de las personas, bueno, más bien la mayoría de las personas van a tener un contacto directo con animales enfermos. Entonces, pues posiblemente estos animales enfermos pues contagien a alguien y se haga otra vez otra pandemia, ¿no? O otro tipo de enfermedad que no hayamos visto. Entonces, también por eso es importante el ir introduciendo en el pensamiento social o de la comunidad la importancia del cuidado del medio ambiente para ir evitando este tipo de pandemias o este tipo de problemas que, pues quieramos o no, se van a seguir replicando de alguna u otra forma, ¿no? A menor o mayor escala, pero es posible que por estas cuestiones del no cuidado medioambiental, pues se sigan haciendo, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos analizar o debemos poner en cuenta tanto para las personas que nos escuchan, como para las empresas, como para los sectores políticos encargados de estas leyes y regulaciones, entre comillas, que debe de existir, pues es eso, ¿no? Como tomar en cuenta acciones en caso de emergencia, ¿no? Cómo mitigar estos daños, ¿no? Qué tipos de daños se le está haciendo al medio ambiente, ¿no? Y como qué es lo que va a causar todo esto que estamos haciendo al grupo más cercano, ¿no? Al que vive ahí, ¿no? O quien va a visitar tal lugar, ¿no? Entonces, estas medidas es para un buen manejo en cuestión una de salubridad, una también de cuestión en cuestiones ecológicas, ¿no? El cuidado ecológico, ambiental, etcétera. Pero también, de alguna u otra forma, se tiene que ver lo económico, ¿no? ¿Cuánto se le va a estar destinando en recursos o en fondos para ir evitando este tipo de cuestiones, ¿no? Desde la prevención, desde ya si pasa algún incidente que no queramos, pues para sobrellevar todo ese incidente. Y tercero, pues para seguir como que solventando, ¿no? Después de la recuperación que tenemos o que se haya de dicho incidente, pues cuánto se está destinando, ¿no? Para este tipo de cuestiones ecológicas. Sí, y algo importante resaltar ese hecho, ¿no? De que es ese hecho o esa situación en la cual mencionas cuánto se está invirtiendo, cuánto se está propiciando, porque desde un principio, pues, cuando se llega a analizar desde un punto de vista social, desde un punto, en nuestro caso, desde un punto de vista de psicosocial, desde un primer rubro, entender o tratar de desarrollar esa conceptualización, ¿no? Esa identificación de algo en específico, de un fenómeno. Y entonces, en nuestro caso, es principalmente conceptualizar, ¿no? Y hablar de lo que es medio ambiente, qué es un desastre natural, qué es la ecología, qué es el ecologismo, entre muchos otros rubros. Y entonces, desde nuestra rama, desde nuestra trinchera, coloquialmente hablando, que es la psicología social, entender esto y por principio delimitar, ¿no? Delimitar, conceptualizar, analizar, hacer un estudio muy bien o de la mejor manera realizado, con fundamento, con una metodología, con un cierto tipo de técnicas, y al final de cuentas, pues, obtener una respuesta, un resultado, proponer algo que pueda ser innovador o no, pero que pueda contribuir a sí mismo al Ujú, estudio y a la comprensión de esta circunstancia, ¿no?
Ujú. Y algo importante a resaltar también es el hecho de que, derivado de esto mismo, el desconocer, considero yo plenamente esas circunstancias, es como que un elemento primordial de esta ignorancia derivada que conlleva estos desastres naturales, ¿no? Porque desde un principio, pues no comprender realmente la dimensión de lo que es medio ambiente, de lo que es ecología, de lo que es naturaleza, entender como tal la cuestión de esa importancia de la naturaleza, que es una importancia plena, es algo totalmente eh, necesario y más que necesario, diría yo, indispensable para la supervivencia humana, ¿no? O sea, todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos deriva de la naturaleza, ¿no? El oxígeno que respiramos, los frutos que comemos, el lugar donde vivimos, o sea, absolutamente todo deriva de la naturaleza, deriva de ese entorno, de esa abismal, este, mega, mega casa que tenemos, mega hogar, pero a final de cuentas, pues dimensionar y entender esta cuestión en la cual, pues, como tú lo mencionabas, sea por cuestiones económicas, que es siempre lo que pasa, siempre lo que acontece, siempre lo que deriva es que estos problemas, estos desastres naturales, estos daños, todo esto causado por el hombre, deriva principalmente de su interés por el dinero, ¿no? Vemos los derrames petroleros en el mar, derivados de la extracción de petróleo para su venta, para esta explotación de los recursos naturales. Y esta explotación de los recursos naturales indiscriminados, que no puede haber una, un equilibrio para poder dimensionar este impacto, ¿no? Porque al final de cuentas, el impacto que todos tenemos en la naturaleza es innegable, es imborrable y es inevitable. Con el simple hecho de estar habitando ya estamos afectando de una manera mínima o máxima, pero lo estamos afectando, ¿no? Entonces, en este primer rubro, entender eso, ¿no? Y dimensionar por qué pasan este tipo de circunstancias en las cuales derivados de ambición, en las cuales derivados de otros tipos de ideas, se suscitan este tipo de desastres, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en México con el derrame de químicos en el río de Sonora, en el que afectó a muchísima gente con la contaminación perpetua del agua, Ujú. porque pues evidentemente es un químico tan tóxico, pues dejó inservible esa agua, no se puede consumir, no puede haber un consumo humano. Entonces, aquí entender y dimensionar este tipo de desastres o identificar por qué sucedieron, cómo sucedieron, cuáles fueron las causas, cuáles son las consecuencias y cuáles son en este caso, si es que hubo, aunque no lo hubo, o si es que habrá en un futuro algún tipo de castigo, algún tipo de enmienda ante este tipo de circunstancias, de este tipo de desastres, y tratar de dimensionar ello, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos que nos escuchan, que nos ven, dirán, ¿y esto cómo afecta, cómo repercute socialmente hablando, ¿no? Entonces, podemos entender que todo esto causa un equilibrio, ¿no? En este tipo de sociedad, en este tipo de entorno, en el cual, pues, este extracto de la sociedad funciona con diferentes elementos, funciona con diferentes herramientas y en este caso un conjunto de personas, un grupo, una masa, pues tiene necesidades, tiene, tiene necesidades en sí mismas, entre ellas es la alimentación, entre ellas es la socialización, entre ellas desarrollar un entorno agradable, un entorno positivo, un entorno óptimo para su desarrollo, para su desenvolvimiento, para su socialización, su constante evolución como sociedad y entre muchas de ellas es poder obtener de los recursos naturales necesarios para ese mismo desarrollo. Y evidentemente, si no hay algo tan esencial, tan necesario para el ser humano como es, por ejemplo, el agua, pues evidentemente puede haber un resquebrajamiento de ese mismo contexto, de ese mismo extracto de la sociedad, ¿no? Entonces, entender este tipo de circunstancias y poder abordarlas, o tratar de abordarlas y tratar de explicarlas y tratar de darles una interpretación socialmente hablando, psicosocialmente hablando, porque al final de cuentas ese tipo de fenómenos, tanto desastres naturales como un fenómeno social que puede ser analizado,
podemos identificar diferentes elementos y diferentes herramientas analizadas, ¿no? Bueno, esto propicia una situación de inestabilidad en un extracto de la población, derivado de esta necesidad de este recurso vital para la humanidad que es el agua, y esto mismo cómo propicia esa modificación de ese equilibrio, si es que lo hay en ese extracto de la población o en un extracto mucho más grande, y esto mismo cómo se puede cambiar, cómo se puede enmendar, cuáles son los pasos a seguir para poder evitar este tipo de desastres. Y evidentemente, ¿no? Va a saltar siempre en un primer rubro es dejar de lado la codicia humana para que así mismo se evite dañar a la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues por la codicia humana, por el dinero, por la ambición, por cómo se quiera abordar este tipo de circunstancias, ¿no? Los derrames petroleros, por la explotación de los recursos naturales. El derrame de químicos en un, este, en un río, por la explotación de los recursos naturales y ignorar o evadir esas causas esas consecuencias negativas que propicia esa explotación masiva de los recursos naturales. No entender que debe de haber un equilibrio, no entender que no son infinitos los recursos, ¿no? Y Ujú, entender cómo esto mismo puede afectar Aquí estamos hablando de un extracto muy disminuido de la población, ¿no? Del río en Sonora. Pero si lo vemos a una cuestión global, como hoy en día la cuestión del calentamiento global, eso es un desastre natural causado por el hombre. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de los recursos naturales, por no, por esa falta de limitación de esa explotación, de no entender que puede haber un punto sin retorno, como por ejemplo mencionas la cuestión de los glaciares, ¿no? No entender que los gases de efecto invernadero están propiciando ese descongelamiento de los glaciares, esa desaparición de los glaciares plenamente, y que en esos glaciares, en esos polos, pueda haber bacterias justamente que son desconocidas en la actualidad, que no hay una cura, que no hay un tratamiento, y que si eso mismo digo, no trato de ser alarmista, pero también ser congruente, ¿no? Y decir, si este tipo de virus, de bacterias que hay congeladas, o si es que existen, se sueltan, se desatan, se liberan, ¿qué podría pasar? ¿No? Lo vivimos hoy en día, bueno, no, lo seguimos viviendo, pero hace casi 2 años, un poco más de 2 años, no, sí, más de 2 años, de la pandemia, ¿no? Del COVID. ujú. Y como algo, como decías tú, ¿no? Algo hasta incluso burdo y irrisorio decir que derivado de una sopa de murciélago, causó esta cuestión de una pandemia, pero entender toda esa situación, ¿no? Y esas consecuencias graves, abismales que vivimos hoy en día, una mortalidad, una mortandad abismal y una modificación total de la sociedad en la que estábamos viviendo, ¿no? Porque cuando siempre decía el regreso a la vida cotidiana, el regreso a lo como estamos, pues ya no es como tal, o sea, ya está el miedo latente o la prevención o la modificación socialmente hablando de, de nuestros entornos derivados de una pandemia, ¿no? Y tener presente que puede volver a pasar, pueden suscitarse otro tipo de situaciones, de desastres causados por el hombre, ¿no? Y en este caso entender que pues evidentemente la cuestión de esa explotación de los recursos, de ese uso indiscriminado, de esa falta de conciencia derivado de por qué utilizar los recursos, pero no entender, no dimensionar cuáles son las causas y las posibles consecuencias que pueden propiciarse de esto, ¿no? Y entender que si en algún momento se desaparecen los glaciares, el nivel del mar puede elevarse y muchas especies pueden desaparecer, y evidentemente, ¿no? Cuando pasa esta cuestión cuando se aborda esta cuestión del cambio climático, entender que todo esto se necesita un equilibrio, ¿no? Y la misma naturaleza, el mismo planeta va equilibrando. Si hay demasiado calor, debe de haber frío, ¿no? Y si hay demasiado frío, debe de haber calor. Y esto evidentemente va a causar estragos importantes en todo, ya no hablo de la humanidad, sino en todos los seres vivos, en todo el ecosistema del que somos parte, y puede haber una desestabilidad, una falta de equilibrio, y evidentemente, pues considero yo que no somos tan proclives a adaptarnos a diferentes
circunstancias o diferentes tipos de clima de una manera tan fácil, ¿no? Como otros tipos de especies que puede haber. No creo que haya una evolución así de que podamos regenerarnos y vivir bajo el agua, entre muchas otras circunstancias, ¿no? Entonces considero yo que eso también es un elemento importante a resaltar y a entender, sobre todo porque pues nada más está de por medio de nuestra existencia, ¿no? De ahí en fuera todo bien, o sea, no, no hay algo tan grave, ¿no? Como la existencia humana. Y digo, de una manera tan burda y irrisoria como se aborda, entender cómo esto mismo no puede delimitar, puede modificar la misma sociedad de la que somos parte, ese mismo entorno, esos contextos en los que vivimos, en los que nos desarrollamos, y como algo que a simple vista para muchas personas lo considera pues burdo o sin interés alguno, y que puede propiciar esos estragos tan drásticos, tan abismales, socialmente hablando y globalmente hablando. Sí, exactamente, ¿no? Y justamente un tema que, bueno, todos los puntos que tocaste son importantes, pero uno que me llama la atención y que creo que cabe recalcar porque es parte también de nuestra, entre comillas, cotidianidad o de la cotidianidad que tenemos más cerca, como esta realidad que tenemos más cerca, pues es el río Sonora, ¿no? Es como de estas tipo de desastres naturales o ecológicos que los podemos ver, ¿no? De una forma lo podemos hacer más tangible, ¿no? Lo podemos hacer más visible. Para mí, por ejemplo, en comparación con el cambio climático o con los grados que vamos aumentando, ¿no? Porque pues se ve muy lejano a nosotros, ¿no? No es tan fácil como de percibirlo, aunque para muchas personas ya, no sé, mayores de 25 o de 30 años, pues sí se nos va más fácil identificarlo porque muchos de nosotros recordamos que habían estas etapas, ¿no? Bien definidas, ¿no? De primavera, invierno, verano, otoño, ¿no? O sea, todas estaban bien definidas, ya Se fue el sabías. audio, Miguel, creo, si no Ah, me no me, equivoco. pues yo sí me escucho, Bueno, en lo que bueno, vuelve Miguel. Bueno, no sé si tú me escuchas, Miguel. Yo no te escucho. Bueno, ya me moví. Ahí está. Ya se regresó tu audio. Se había ido ya, tu audio, Miguel, así que ok, ah, ¿dónde me quedé? ¿nos escuchas? Sí, yo sí te escucho. Más bien creo que eres tú, Miata, porque ya se congeló tu pantalla, güey. Bueno, bueno, bueno. Y perdón, aquí con nuestras fallas técnicas, ya saben cómo es esto de la tecnología, que no, Otra vez. que no sabemos moverle. Sí. No, Pero pero bueno, estabas hablando, Miguel. sí, Disculpen la sí, interrupción. Como no, no te siempre, el preocupes. internet nos ayuda mucho. No, pero sí, no, no te preocupes, ¿no? Y como lo mencionaba, ¿no? Ujú. Justamente se me hace pertinente hablar de esto del río Sonora, porque pues es como que la realidad que tenemos más cerca y la que podemos ser más visible, ¿no? A comparación del calentamiento global y todo este tipo de situaciones, porque de alguna u otra manera no se ven tan reflejadas, entre comillas, porque pues quienes tenemos más de 25 o 30 años, pues es lo que decía, ¿no? Teníamos nuestras temporadas bien definidas, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Ya sabíamos que estábamos en otoño, que estábamos en invierno por el frío, el calorcito, ¿no? Que en primavera y calor abundante, ¿no? En verano, ¿no? Y todo este tipo de situaciones. Actualmente, pues, no sé si te diste cuenta, o al menos yo lo percibí de esta forma, que no hacía tanto frío en estos meses de invierno, ¿no? En diciembre, pues al menos no fue una época como yo recuerdo de niño o de joven, que era como de que hasta temblabas, ¿no? Te tiritabas del frío por estar un rato en la calle, necesitabas la chamarra, y ahora como que ya de repente ya no fue tan necesario, ¿no? Y igual ahorita ya está haciendo un montón de calor, aunque ya estamos a inicios de la primavera, pero en las noches también hace frío, güey. Entonces también de alguna u otra forma, pues se ha ido pues como transformando, ¿no? Nuestras temporadas. Pero digo, o sea, para algunos, pues que apenas pues son jóvenes o niños, pues esta va a ser su cotidianidad, esta va a ser su realidad, ¿no? Para ellos no va a existir como este reflejo del cambio climático.
Y justo a lo que iba con esto, el río Sonora, para nosotros, los como mexicanos, fue pues uno de los grandes desastres ecológicos o naturales que ha habido en la historia de nuestro país, ¿no? Pues como ya lo mencionamos, pues este derrame de millones de litros de sulfato y cómo este contaminó las aguas, ¿no? Y cabe señalar que no solamente es como que haya contaminado el río, no dices, bueno, pues el río sigue su cauce y ya, ¿no? No, sino, como lo mencionó bien Ata, pues estas aguas han dejado de ser utilizadas y socialmente esto que representa, pues pérdidas económicas, pérdidas también de vida, de de humanos, de animales, eh, pérdidas sociales, ¿no? Porque pues mucho de este río también alimentaba a algunas poblaciones que estaban asentadas a los lados del río, ¿no? Eh, eh, esta agua también iba directamente a algunas presas y así, ¿no? Entonces, pues simplemente darse cuenta que lo que perjudicó la contaminación del río, entre comillas, fue como mínima, porque fueron 7 municipios a los que se les perjudicó con este derrame de sulfato, ¿no? Y eso ellos, tanto el Grupo México, que fue el causante de este desastre ecológico, eh, y el gobierno del estado, pues fue así como pues nada más perjudicas a 22,000 personas, que así fue como ellos lo manejaron, ya como que se hizo la reparación del daño, entre comillas, y también ya, pues con el tiempo te vas dando cuenta que no solamente fue eso, ¿no? Pues a la hora de contaminar el agua perjudicas a las personas que se veían beneficiadas de la siembra, ¿no? Y nosotros como ciudadanos que muchas veces compramos o nuestro alimento viene de este tipo de lugares. Además de que se contaminaron las presas, ¿no? Y las presas, pues es agua potable y etcétera. Entonces, todos estos procesos o estas circunstancias que, que da paso a una mala gestión y a una mala recuperación y a una mala mm, forma de ver lo natural, hace que pensemos como a un nivel ya más social y global, ¿no? Podríamos decir que el río Sonora es uno de los problemas o fue uno de los que refleja uno de los mayores problemas que existe en México y que es la minería, ¿no? En este caso, pues la minería siempre viene con este discurso de desarrollo, ¿no? Que si yo como minera invierto en tu pueblo o en tu población, en tu región, etcétera, pues tu población de un día para el otro se va a desarrollar, ¿no? Vas a tener mejor calidad de vida, mejores ingresos, eh, todo se va a modernizar, ¿no? Porque como llega nueva gente, como llegan nuevas empresas, pues te venden la idea de que se van a construir supermercados, escuelas, va a haber una mayor infraestructura en todo este poblado donde se asientan las mineras. Pero ¿qué pasa? Que eso no es cierto, ¿no? Muchas veces no se hace la infraestructura. eh, lo principal es que perjudica no solamente al medio ambiente, sino en la salud de los pobladores del lugar, ¿no? Con estos micropolvos que se van metiendo a través de las vías respiratorias, estos son causa de asma, si se libera algún tipo de gas, las personas que están dentro de las minas, como lo que pasó en ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, donde hubo un derrumbe de la mina, que también fue un caso importante aquí en México, Pasta de y, conchos. justamente, ¿no? Pasta de conchos, y entonces es como que dices, no solamente es el daño ecológico que se le está haciendo a la comunidad, el daño ecológico en sí solamente, sino también los daños sociales y de salud que estos traen a la población, ¿no? Ya si nos queremos ir a un proceso o a un tema más cultural, que también se puede hacer como muy visual, pues es lo que pasó en los territorios wixárikas o de Wirikuta, que es un desierto, donde también varias mineras canadienses, que parece que como que a los canadienses les gusta mucho la minería en México, son los que tienen mayor concesiones aquí en el país. En Wirikuta pues es un desierto, ¿no? Están los wixárikas o mal llamados huicholes. Ellos
en su cosmovisión, tienen que viajar a través del desierto, creo que se llama del Quemado, y entonces ellos van haciendo su peregrinación, ¿no? Entonces tiene que ver con su cultura, con sus ancestros, etcétera, ¿no? Pero con la llegada de estas mineras, pues toman parte de este lugar para lo que ellos es sagrado, ¿no? Entonces van modificando sus costumbres, van modificando también sus travesías, porque era parte como por así decirlo, como de una iniciación hacia los más jóvenes, ¿no? Era como importante esta caminata a través del desierto para que ellos también formaran parte pues parte de la cultura huichol o wixárika, ¿no? Además de que con todo este tipo de contaminación, todo este tipo de sobreexplotación de los suelos, pues se va consumiendo o se va escaseando el peyote, ¿no? Que también para ellos es una planta sagrada, que más que es como de puro uso ritual, no como muchos de nosotros o de otras personas lo usan como con fines recreativos, y que justamente también esto refleja un problema del ecoturismo, entre comillas, o no sé cómo llamarlo, también el ecoturismo, perdón, el turismo de drogadicción, porque pues, que muchos dicen que es por temas ancestrales y que quieren conectar con la madre tierra, etcétera. Pues no, pues simplemente muchas veces vas por el viaje, ¿no? Por comerte ese pedazo de peyote para ver qué se siente, etcétera, ¿no? Entonces también hay una extracción masiva del peyote, ¿no? Y súmale lo de las mineras ahí en Wirikuta, ¿no? Y súmale cómo todo esto va perjudicando toda una cosmovisión. Entonces, justamente los daños ecológicos no solamente son hacia la naturaleza, ¿no? Sino son un problema social, ¿no? Que engloba un chingo de cosas, justamente como también lo hablamos con algunos de nuestros invitados, y que a mí me llamó la atención y me puse a ver algunos documentales y algunos artículos que nos mencionaba el profesor sobre eh, este tipo de pinturas, ¿no? Que se obtienen a través de cosas naturales, ¿no? Este tipo de pigmentos que ya nos están dando, o también ese tipo de madera que ya nos está dando por cuestiones ecológicas, ¿no? Que ya se están acabando y que ya hubo una deforestación, entonces por ello ya no pueden seguir con las artesanías. Entonces, justamente viendo algunos documentales, algunas presentaciones así, me di cuenta que sí es cierto, bueno, de alguna u otra manera, eh, el ir terminando con, con estos lugares naturales o con estos árboles o con estos mismos insectos, ¿no? Porque a lo mejor dices, sí, güey, pues no acabo con todo el árbol, o qué pasa si en esta zona que no hay, porque es como un discurso que también manejan mucho, ¿no? Pues aquí no se presentan muchos animales o no hay mucha vida silvestre, etcétera, pero creyendo que solamente la vida silvestre son pues los mamíferos o animales grandes que pueden ser fácilmente percibidos, sino que se les olvidan todo este tipo de insectos, ¿no? Y este tipo de insectos que también son una materia prima para colorantes vegetales, algunas plantas igual, algún tipo de madera igual. Estaba viendo lo de unas máscaras que se hacen y que son específicamente de un árbol, ¿no? Pero que ese árbol, güey, ya nos está dando porque llegaron a construir en esos manglares, güey. Llegaron los hoteles y todo y tiraron la mayoría de los árboles. Entonces ellos mismos dicen, güey, yo no puedo seguir con mi trabajo o con mi tradición o con mi cultura haciendo este tipo de máscaras porque tenían, eh, además de que la madera a lo mejor tenía una forma de moldearse más fácil, también la misma madera ya había tomado un significado diferente para ellos, ¿no? Es como que, es que esta madera es buena porque también es más resistente y por ello, pues no sé, ¿no? Ahuyenta tales cosas, ¿no? O representa de mejor manera el tallado, o se nos hace más fácil el tallado para representar tal cosa, ¿no? Entonces, justamente es algo que debemos de entender que los desastres naturales no solamente se quedan ahí en el lugar, ¿no? Sino que de alguna u otra forma extrapolan lo que es la naturaleza en sí, sino que van agarrando pedazos de la sociedad, de la cosmovisión, de la economía y de la política, ¿no? Que claramente nosotros estamos pues como muy bajos en ese proceso de hacer políticas públicas para defender el medio ambiente porque pues desde que existen concesiones para construir donde no se debería de construir, donde algunos se han manifestado que las playas ya han sido casi acabadas
por estas redes hoteleras, ¿no? Que te, o sea, te ofrecen como la mayor comodidad, ¿no? De, pues estamos a unos metros de la playa, no sales, está la alberca o el lobby, y a unos cuantos pasos ya está la playa y a otros cuantos pasos ya está el mar. Pero justamente son cuestiones de riesgo o de percepción de riesgo que ellos no han tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa, güey, cuando suba el nivel del mar? O sea, güey, se va a empezar a tragar todo, pues todo el material que tienes ahí, ¿no? Camastros, sombrillas y etcétera. O sea, no ha pasado, bueno, en algunos lugares sí ya ha pasado cómo se ha visto el incremento del mar, cómo se ha tragado el mar partes de playa. Entonces, como que muchos de estas personas encargadas de la construcción de hoteles, pues no se han dado cuenta, ¿no? Y otro, por ejemplo, otro desastre ecológico que apenas pasó hace como un mes o dos, aunque no es como tal un desastre ecológico que involucre la tala de árboles o incendios masivos o todo este tipo de casos, fue el del que atropellaron a un jaguar, ¿no? Ahí en Yucatán, ¿no? En Cancún, no me acuerdo si fue. ¿No? Entonces, este animal está protegido, ¿no? Y está en peligro de extinción. Y súmale que cuando la atropellaron estaba embarazada la, el jaguarcito y ya iban a nacer, ¿no? Y justamente pues todo, la construcción o el aprovecharnos o apropiarnos de estos lugares naturales, pues también va destruyendo de alguna u otra forma la fauna a lo mejor indirectamente, como en este caso de atropellarlos, sino también directamente, ¿no? Al quitarle sus casas, o casas refiriéndome a los árboles donde viven, a los lugares verdes, etcétera, ¿no? Y también hace más proclive a que como nosotros como humanos estamos más cerca a estos lugares donde antes no había una accesibilidad tan fácil, ahora estos animales de alguna u otra forma nos ven como un depredador, ¿no? Y se sientan amenazados por nuestra presencia. Entonces, ¿qué va a causar esto, güey? Que de alguna u otra manera estos animales van a responder de forma agresiva. ¿Y qué va a causar esto, güey? Que veamos de mal manera a los animales y que haya más caza indiscriminada, ¿no? O que no se haya como un respeto hacia la naturaleza. Entonces, todo esto lo tenemos que poner en contexto, todo esto lo tenemos que poner en cuenta, ¿no? También otro dato importante, ¿no? Es que en México la mayor parte de los incendios forestales son causados por el hombre, bueno, que, que vamos a quemar nuestros pastizales o nuestro terreno para empezar la siembra y todo esto, ¿no? Pero después eh, estas mismas quemas de los pastizales, pues se sale de control, güey. Apenas acaba de pasar hace como 2 semanas aquí en las lagunas de, de Tláhuac y de Chalco, que toda la ladera de las lagunas, que es de pasto, pues empezaron a incendiar, güey, ¿no? Y en todas las noticias, a lo mejor de ahí de, que me salen en Facebook, güey, que sigo algunas páginas como la Semarnat, etcétera, los brigadistas están sofocando un incendio no sé, en la Jusco, ¿no? En tal cerro, o sea, creo que no hay una semana o un día sí, un día no, güey, que se presenten este tipo de incendios, ¿no? Y sobre todo es por basura que deja el hombre, por fogatas que dejan las personas que van a hacer este montañismo, etcétera, güey, por alguna botella de vidrio rota. O sea, justamente los daños no se, en este caso, los daños no se hacen solos, ¿no? Los desastres no se hacen solos, sino que nosotros de alguna u otra forma somos partícipes de este tipo de daños hacia el medio ambiente y que justamente estas son las prácticas de que deberemos de empezar a reflexionar para crear una sociedad de prevención, ¿no? De prevención y del riesgo, ¿no? Que no nos lleve a ya pensar qué vamos a hacer después del desastre, ¿no? Cuando ya pasa algo, ¿qué hay que hacer? ¿No? ¿Y cómo nos vamos a recuperar? Pues no, bueno, hay que llegar hasta ese punto, ¿no? Y justamente también lo mismo pasa con los terremotos, con los temblores. Güey, si hubiera buenas construcciones, no estoy diciendo que todas sean malas y que todas van a aguantar, pero sí puede disminuir en mucho, güey, las pérdidas materiales, las pérdidas de vidas, güey. eh, las pérdidas económicas, porque son pérdidas económicas exponenciales, güey, porque tanto que se cae, no sé, tu vivienda, güey, pues también representa un gasto para el seguro, representa un gasto para los cargos políticos o en la cuestión política, ¿no? De nuestros impuestos, güey. Son cuestiones que se le van sumando y se le van sumando, güey, que podrían fácilmente evitarse en hacer una buena construcción, güey, en tener buenos planos, en tener una buena mecánica del suelo, güey. Que justo esto también hay muchas cuestiones que no se conocen,
cuando compramos una casa, cuando vamos a comprar un terreno, güey, no sabemos dónde estamos construyendo, qué era antes, güey, qué puede pasar, güey, qué tanto daño ecológico estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y así podemos seguir hablando del tema y expandirnos un chingo del tema porque tiene muchas vertientes, ¿no? Desde la propia eh, participación ciudadana para informarse, como de los mismos políticos o dirigentes y dueños de empresas que crean las casas o los lugares que podrían darte esa información, pero no te la van a dar porque no conviene, ¿no, güey? Y para ellos no es como que, no sería rentable decirte, ah, mira, pero pues estás construyendo pero aquí el piso no es estable, o, o aquí el edificio que estamos haciendo nada más era, nos permitieron por reglamento 12 pisos, pero si cada piso va hacia arriba va teniendo un ejemplo, 1 metro menos, pues podemos construir más pisos. Entonces ya hay más gente y entonces ya se va a ocupar más agua y entonces ya va a haber menos agua para otros. Y es que justamente es a lo que digo, ¿no? Se hace una cadenita y una cadenita en temas sociales que muchos no eh, se quedan como muy sesgados, ¿no? Esto también lo digo porque revisando algunos documentos, algunos compañeros o algunos investigadores en ciencias naturales, biólogos así, abordan muy bien el tema, güey, y me sorprende, ¿no? Que digo, ah, qué chingón que estos güeyes pueden hacer todo esto, pero a veces la solución solamente se queda en cuestiones naturales, güey, ¿no? O del lugar cuando al menos nosotros, y yo creo que ellos también lo ven, güey, pero también les hace falta como a nosotros también nos hace falta, como empaparnos más de temas y decir, ah, bueno, pues esto involucra a la sociedad directamente, ¿no? Eh, las extensiones no han sido, por así decirlo, en su mayoría no han sido cuestiones naturales, ¿no? Sino han sido por la presencia del hombre en el lugar que ha ido acabando con las especies, ¿no? Ya sea de animales, de fauna, etcétera. Entonces, justamente, a veces muchas investigaciones se quedan muy cortas en los temas sociales, son abundantes en el tema de lo natural, pero en cuestiones sociales pues se quedan muy cortas y lo delimitan tanto que ya no dan como una posible solución a ese problema. No, y evidentemente, ¿no? O sea, dices, ¿cómo poder abordar todo esto desde diferentes disciplinas de ciencias sociales, de psicología social, Ujú, de ciencias naturales, entre muchos otros? Y evidentemente, dimensionar esto mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, dijiste algo muy importante, ya que, pues, igual, resaltar, tanto Miguel como un servidor vivimos a orillas de cerros, y entonces, en esto mismo, no delimitamos, no comprendemos, no dimensionamos, porque es lo que justamente yo hablo o trato de hacer referencia cuando digo eso de dimensionar, ¿no? No dimensionamos el daño que propiciamos desde algo tan normal, tan cotidiano, tan eh, continuo, que es el vivir en zonas que puedan ser forestales, que puedan ser cerros, que puedan ser a orillas de un río, entre muchos otros hábitats naturales, ¿no? Son ujú. en general todos, pero no dimensionamos esto mismo porque al final de cuentas pues es normal, ¿no? Es cotidiano, no tiene nada de malo que vivamos a las orillas de un cerro, a las orillas de tal o cual entorno natural, y evidentemente no contemplamos y no dimensionamos justamente esta situación, ¿no? De por medio en la cual, pues, no contemplas que el simple hecho de llegar, si bueno, para los que lograron, o nos hicieron el favor de ver el podcast que justamente mencionaste, ¿no? Del buen amigo y profesor Carlos Arriaga, que él mencionaba justamente, ¿no? El simple hecho de dejar un pedazo de tierra para que se filtre el agua, para que se contribuya a los mantos freáticos, entre muchas otras de estas acciones, propician un cierto equilibrio, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Que el simple hecho de tapar un pedazo de tierra, pues ya es un daño, ya es un daño mental, ya es una modificación de ese entorno natural. Y entonces, todo esto que pasa, los incendios forestales, incendios en zonas residenciales, o sea, derivado por ejemplo, las mencionadas de pastizales, la comprensión o el intento de comprensión o de análisis y de interpretación de estos fenómenos, de estas circunstancias por medio de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, entre muchas otras disciplinas,
y sobre todo, pues entender y delimitar que estamos siendo invasores, ¿no? Al final de cuentas somos invasores, vamos de algo tan macro como los desastres naturales causados por el hombre, de los derrames de petróleo, los derrames en ríos, la, los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático, el descongelamiento de los glaciares, algo tan micro que puede ser algo microsimbólico, pero no porque sea microsimbólico pierde esa importancia y pierde ese impacto, que es como el llegar y establecerte en un lugar, ¿no? En una colina, a las orillas de un cerro, al lado de un río, y el simple hecho de cubrir un pedazo de tierra que puede ser fértil, que puede propiciar la filtración de agua a los mantos freáticos, entre muchas otras situaciones, pues eso implica lo que se conoce cotidianamente como esa huella, ¿no? Esa huella ambiental, esa huella del ser humano que propicia a ese declive de la naturaleza, del medio ambiente en el que formamos, del entorno, del ecosistema, de los ecosistemas de los que formamos parte. Y entonces, esto mismo, pues evidentemente, como lo mencionábamos, ¿no? Por cuestiones monetarias, dijiste algo muy importante, ¿no? Por cuestiones políticas, por un beneficio, por un interés, evidentemente, como ejemplificabas, ¿no? Con la cuestión de nada más se afecta a 20,000 personas, pero somos 130 millones, es casi nada, ¿no? Entonces, a esas 20,000 personas, a esas 5,000, a esas 500, a esas 20 personas, ya se les está afectando. Ya hay estragos que los están afectando. Y hay circunstancias que pues está fuera de sus manos, que no pueden solucionar, que no pueden darles remediarlas, porque principalmente ni siquiera fueron ellos los causantes, ¿no? Sí. O sea, tienes agua contaminada que no se puede consumir, pues de modo te chingas, aunque tú no hayas sido el causante, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Mencionas y creo que esto sería, no, no creo, esto es un tema que podemos abordar en podcasts posteriores, este, que es apasionante, que es interesante, como todos los temas que hablamos, que abordamos en este podcast, pero sobre todo porque pues tanto Miguel como un servidor, partes de más bien nuestras investigaciones para titularnos, pues abordan estos temas, ¿no? Ujú. Abordan este interés y esta pasión, este interés que tenemos y esta preocupación que tenemos por el medio ambiente, por las cuestiones medioambientales, por, pues, tal vez comprendemos de una manera distinta lo que pasa y que al final de cuentas podemos o no propiciar o contribuir, como se dice coloquialmente, con ese granito de arena, pero al final de cuentas pues es algo simbólico que si fuera de una manera global pues sería una contribución mega enorme, ¿no? Abismal, una modificación plena de la situación que hoy en día vivimos con el cambio climático, entre muchos otros desastres naturales propiciados, causados por el hombre, ¿no? Pero entonces, evidentemente todo esto que tenemos, que abordamos, que analizamos o que tratamos de analizar, que observamos, pues tratamos de abordarlo y de mencionarlo desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Es decir, cómo esta cuestión de una contaminación de un río, una situación de la contaminación de un río, causa estragos en la sociedad, ¿no? Cómo en una sociedad, un entorno que que está desarrollado cerca del mar y con el descongelamiento de los glaciares, propicia esa modificación o esa erradicación, ¿no? Cómo los incendios forestales cerca de lugares habitados eh, propicia esa modificación del entorno, esa migración, esa pérdida de esa estructuración social, ¿no? Eh, cómo todo eso, e incluso cómo eso modifica, cómo eso deriva una influencia en los individuos, en el conjunto de masas, en la sociedad, en esos extractos de la sociedad que forman parte de esta estructuración social, cómo entender y cómo influencia esto positivo o negativamente, comprender la modificación de los ecosistemas, la modificación del entorno, la modificación de la vida en sí mismo derivado de problemas medioambientales, derivado de desastres naturales causados por el hombre con intención o sin la intención de provocarlos, por la ignorancia o por la alevosía y ventaja plena. Como esto mismo identificar y comprender la cuestión del cambio climático modifica socialmente hablando, modifica entre muchos otros rubros a la sociedad, ¿no? Cómo modifica al individuo, al conjunto de individuos
cómo le hace cambiar o no su perspectiva, cómo le hace cambiar o no su forma de actuar, cómo lo hace cambiar o no su filosofía de vida, su forma de desarrollarse y entender que pues si bien la huella ecológica que todos plasmamos es prácticamente imposible de evitar, cómo equilibrar, ¿no? Cómo tratar de mitigar o contrarrestar o equilibrar ese daño con acciones y posturas y muchas otras formas de contrarrestar el daño ecológico, contrarrestar esos desastres naturales causados por el hombre, contrarrestar ese uso indiscriminado de los recursos naturales, entender que no son eh, infinitos, que a final de cuentas somos plenamente dependientes de todo lo derivado de la naturaleza en sí mismo. Somos parte de la misma naturaleza y debemos de entender que eso mismo, o deberíamos de entender eso mismo como una señal de alerta extrema de lo que estamos haciendo, de lo que estamos propiciando o de lo que está aconteciendo, por, ya sea por ignorancia, por indiferencia, o como lo mencionaba, ¿no? Por la alevosía y ventaja de que de nuestras acciones y que esto mismo implique que pues, ese cambio de conciencia, esa identificación o esa visualización de las problemáticas y si bien evidentemente una sola persona no puede cambiar y no puede contrarrestar todos los daños y todas las circunstancias negativas que están agobiando hoy en día el mundo, el planeta, medioambientalmente, a toda la cuestión medioambiental y a todo lo que tenga que ver con la naturaleza en sí, pues una simple acción de un individuo, pero como una especie de efecto dominó en sociedad, pues provocaría y propiciaría un cambio de conciencia y sobre todo, pues esos cambios necesarios que hoy en día pues están más que evidenciados para poder entender y pues tratar de contrarrestar los enormes, abismales daños que hemos propiciado al medio ambiente, ¿no? Todo esto derivado de los desastres naturales propiciados por el hombre. Exactamente, ¿no? Y ya como para ir dando cierre a este capítulo tan interesante, pues Porque si no voy a solamente, interrumpir otra vez. justo como ahorita. Chin, chin, deja apago el micrófono. No es cierto. No, pero, pero justo es como tú lo mencionaste, ¿no? Las posibilidades que nosotros tenemos de vivir en donde vivimos, güey, ¿no? Que de alguna u otra forma hemos podido ver cómo se cambia el uso del suelo, cómo se cambia este ecosistema para bien o para mal, como sea. Pero, por ejemplo, al menos yo que tuve la oportunidad de vivir en el centro de la ciudad, por así decirlo, güey, eh, pues también te aleja mucho de los temas medioambientales, ¿no? Porque no ves como esa transformación del ambiente, no ves todos esos problemas o sea, yo en mi vida, güey, y ahí donde vivía, había escuchado de que era un socavón, güey, ¿no? Eh, que era una zona de recarga de mantos acuíferos, güey, o sea, y viví 20 años ahí en esa colonia, güey. También, no sé, lo más cercano que teníamos eh, a un entorno natural o a la naturaleza, pues era el bosque de Chapultepec, güey, el Gandhi y todo esto, y a lo mejor dices, qué bonito, qué chido que está todo este lugar, etcétera, güey, pero ya metiéndote un poco en estos casos, pues ves que también es cuestión de un monocultivo, ¿no? Que son puros pinches eucaliptos, que no están mal, güey, que tienen alguna función, pero que también son plantas traídas de otros lugares y que tenían otros propósitos, ¿no? Como el de curar las enfermedades en ese tiempo, ¿no? Como que en ese tiempo la comunidad científica llegó a esa conclusión de que, pues, en los lugares sanos había eucaliptos, güey, entonces era como una correlación existente para ellos. Si hay eucaliptos en los lugares donde no hay enfermedades, pues, a lo mejor alejan las enfermedades, ¿no? Y también aparte que servían para secar eh, pues, los pantanos o estos charcos que quedaban de nuestro lago de Texcoco, ¿no? Para poder de alguna manera hacer como un asentamiento más, entre comillas, más estable, güey. Pero justamente eso, ¿no? También, si quieren cuidar el medio ambiente, hay veces que nosotros, porque yo también lo he cometido, estamos engañados y creemos que plantar un árbol es lo mejor que podemos hacer. Y sí, tal vez, pero
sin información no es la mejor opción, ¿no? Porque igual plantas una especie que no es la adecuada para el lugar, y que más que ayudar al lugar, la va a perjudicar, ¿no? Y, y por ejemplo, ¿no? Como estas personas que yo he visto mucho en TikTok, güey, y eso sí como que me saca mucho de onda, son que van regando semillas, güey. Pero entonces, en un bosque, ¿no? Y en un bosque es un ecosistema de diferentes cosas, güey, ¿no? Entonces, no solamente hay una especie, ¿no? Entonces ya los bosques a futuro ya van a ser bosques de un monocultivo, güey, o sea, ya ni van a ser bosques, ¿no? Ya va a ser como un lugar de puros, por un ejemplo, de puros robles, ¿no, güey? O de puro encino. Y no, güey, no, pues el bosque tiene una diversidad de cosas. Entonces, pues si quieren plantar, pues sí, háganlo, igual yo no digo que no lo hagan, pero sí también de una manera informada, eh, también que digan que no va a perjudicar tanto al ambiente, sino que le va a favorecer, ¿no? Muchas veces los biólogos o los etnólogos o cosas así están como dispuestos a brindarte esa pequeña sabiduría que tienen ellos o esa gran sabiduría que tienen ellos, porque también cabe aclarar que no todos son buena onda, ni no, porque a mí me ha tocado que le dices, oye, y que no sé qué, y te mandan a la verga, así como que, pues búscale, güey, ¿no? Así como si yo lo supe, si yo lo encontré en un libro, pues tú también, igual tienen razón, pero muchas veces nosotros no tenemos ni la capacidad, ni decir, pues, ¿y dónde busco esta madre, no? Según me dijo que en un libro, pero ¿en qué libro lo busco? Entonces sí, pues justamente hay veces que podemos hacer cosas buenas que resultan malas, entonces pues hay que cuidar el entorno en el que vivimos, de mi preferencia, pues el más cercano que tengan a su casa. Si tienen un arbolito, riéguenlo. eh, si tienen unas plantitas, pues ahí pódenlas. eh, Quieran un jardincito, a lo mejor ahí también que si puede ser para ustedes sustentable, ¿no? Que algunas verduras o algo así, pues también si pueden, si no pueden, pues aunque sean tengan unas plantitas, y lo que sé también, eso es como que parte de, sabemos que ese no va a ser un gran cambio, pero es un cambio para empezar a considerar la naturaleza como parte de nosotros, ¿no? Como no verlo como ese ente lejano de pues esa madre está a mi cuidado, ¿no? No es que tanto esté a tu cuidado, es responsabilidad tuya de donde tú vives, ¿no? También si tú perjudicas ese lugar donde tú vives, de alguna u otra forma te vas a perjudicar. Pequeñas acciones, ¿no? Que puedan Ujú, ser abismales, realizadas de una manera consciente, ¿no? Justamente como mencionaste, y muchas veces realizamos acciones que pues, consideramos prudentes, positivas, y pues, como mencionaba, ¿no? Por ignorancia, por conocimiento, por alevosía, como lo quieran ver, se realizan, ¿no? En muchas ocasiones buscas hacer un bien y haces un mal sin ujú. tener plena conciencia de lo que estás haciendo, sin decir, bueno, pues yo no quería hacer eso, quería propiciar algo positivo. En muchas ocasiones, como lo abordamos a lo largo de este capítulo, pues hacen con alevosía y ventaja y minimalizando las consecuencias que estas mismas acciones propician, ¿no? Pero pues justamente como abordamos, pues sería proclive y óptimo y la verdad que muy necesario y sobre todo muy deseado por ambos, pues seguir hablando en un podcast posterior sobre este tema, sobre temas relacionados al medio ambiente. Así que, ¿por qué no? ¿Verdad? Así que, ¿por qué no hablar Exactamente. de este mismo tema, abordándolo de diferentes perspectivas o rubros dentro de la misma psicología social y abonando diferentes elementos que puedan propiciar igual ese enriquecimiento de este tema tan fascinante e interesante y sobre todo importante que es el medio ambiente? Sí, así Pues es. Miguel, como siempre, muchísimas gracias, No, aunque te interrumpí. no, muchas gracias a ti, Ata, y muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues ojalá entre los que nos escuchen haya ahí un biólogo que quiera participar y, y ya pues que también amplíe más el tema, ¿no? Exactamente, Con que podamos cotorrear a gusto y que nos diga, pues si los árboles no son los más importantes para producir oxígeno, ¿no? Y ahí que nos diga qué es. Exact exactamente, que contribuya, ¿no? A final de cuentas, esa es la intención, que entre mayor contribución y desarrollo del tema para un cambio efectivo o algo necesario para nuestro bienestar, pues qué mejor, ¿verdad? Pues Sobre todo sí, en este medio, sobre todo en el medio ambiente que urge, en verdad, este tipo de acciones. Pues Miguel, como siempre, muchas gracias y pues, como siempre y mucho más importante, gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este nuevo podcast en este nuevo capítulo de su podcast, Psicología Social.
más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.